Vamos adelante en este programa de Sexto Continente y voy a también a comentar otro tema de actualidad que, bueno, pues que también mañana va a tener lugar. Y es que mañana va a tener lugar la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Bueno, y todos hemos sido conocedores de la polémica que se ha generado sobre la no invitación, el hecho de que se haya negado a invitar a esa toma de posesión al rey de España, por motivo de que el presidente anterior, Obrador, pues le había pedido al rey de España que pidiese España perdón por lo acontecido en la, bueno, pues digamos en la, no sé llamar, en la conquista o descubrimiento de América, de México, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he enviado un mensaje a redes sociales porque obviamente es un tema en el que está implicada en esta polémica, es un tema en el que está implicada de manera muy directa, muy clave, pues lo que fue la inspiración que la Iglesia Católica realizó en aquel momento para que se llevase a cabo, ¿no?, aquel nuevo mundo, no aquella colonización, porque ojo, allí no aconteció una colonización como en el norte de América, no, sino aquella incorporación en esa imagen de el virreinato, constituir aquello el virreinato dentro del Imperio Español. Allí hubo unas categorías claves de considerar a todos, ¿no?, a todos quienes formaban parte de ese nuevo mundo como miembros con todos los derechos de, de ese reino español. ¿eh? Y la inspiración católica fue clave, ¿no? Fue clave en aquel momento. Por eso, a ver, yo envié un mensaje a redes en el que es esto en concreto lo que manifesté. Lo voy a leer y lo voy a comentar. Yo creo que en todo caso, quienes deberían pedir perdón a los mexicanos son sus gobernantes actuales, descendientes de los criollos que se independizaron de España y se entregaron en manos de la masonería. Porque claro, es que una de las cosas que ahora os voy a poner este vídeo, ¿no? Un vídeo que ya en alguna ocasión lo comenté con vosotros, es unos datos que da el historiador Luis Antequera, unos datos tremendos sobre cómo los evangelizadores respetaron las culturas indígenas, hasta el punto de que no impusieron el español, sino que se hizo el gran esfuerzo de evangelizar en las propias lenguas autóctonas. Y entonces se tradujeron, ¿no? Pues se tradujo el catecismo a 600 lenguas nativas, para poder evangelizar, haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Y esto fijaros, esto fue así, hasta el punto de que, pues, cuando en el siglo XIX se produce la independencia, ¿no?, de los nuevos estados de Hispanoamérica, se produce la independencia de la madre patria, pues vamos a decir que únicamente el 20% de los indígenas sabían español. El 80% no sabían español, pues porque los españoles se habían adaptado a sus lenguas nativas. O sea, esto es un dato tremendo, O sea, a inicios del siglo XIX, cuando se producen las independencias, también la de México y otras, ¿no? Pues es que solamente el 20% de los indígenas sabían el español, el 80% lo desconocía. Fue posteriormente, después de esa independencia, cuando esos gobiernos fundamentalmente masónicos impusieron el español a todo el mundo. Bien, es verdad que yo a veces suelo pensar, mira, Dios escribe los hilos de la historia, porque fíjate, el hecho de que tengamos un lenguaje común es providencial, aunque fuese impuesto por la masonería, pero mira, pues Dios en la providencia integra todo. El hecho es que ahora mismo este programa de Sexto Continente, gracias al idioma español, pues se está escuchando en Hispanoamérica.
porque resulta que los masones impusieron el idioma español obligatoriamente a todo el mundo, cosa que los españoles no habían hecho. O sea, que es que Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿eh? O sea que, pero es muy interesante saber eso, ¿no? Frente a esa leyenda negra de que fueron los españoles y no respetaron. A ver, vamos a ver cómo es posible, y además algunos se cree, ¿eh? Y algunos se cree que era posible esa conquista con un puñado de soldados, de no ser porque entre las distintas tribus indígenas hubiese pues una auténtica enemistades entre ellos, porque los aztecas estaban subyugando a todos los pueblos vecinos, ¿no? De manera que cuando Hernán Cortés allí es capaz con 500, 600 soldados, ¿no? de hacer caer al Imperio azteca, es que él se había presentado con todas las tribus de su alrededor, porque no estaban dispuestos a que anualmente los aztecas exigían a 30.000 vidas humanas para sacrificarlas de sus pueblos vecinos. O sea, por si acaso no sacrificaban los hijos de su propio pueblo, sino que subyugaban a los pueblos alrededor para tener unos entre 20.000 y 30.000 sacrificios humanos anuales. Claro, pues podéis imaginar que a Hernán Cortés pues le fue sencillo echar mano de esos pueblos subyugados para hacer caer, ¿no?, ese imperio que estaba basado en esa borrachera de sangre. Bueno, entonces decir que los españoles no respetaron la cultura es una manipulación, ¿eh? Yo he comentado esto, es una manipulación. Bueno, antes de seguir comentando esto, es 1 minuto y medio. Voy a poner en la intervención que hace Luis Antequera, este historiador, en la que explica, bueno, que hasta qué punto se ha manipulado la verdad sobre cuál fue el respeto de los idiomas y de las culturas, ¿eh? Vamos a escucharlo. ¿Saben ustedes cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Y eso será lo único que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos, la universalización del español en aquellas tierras, porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas, se hizo en náhuatl, se hizo en quechua, se hizo en aymara, se hizo en guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia? La primera es por descontado el español, que lo hace Antonio de Nebrija. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua que tiene gramática en la historia del mundo? El náhuatl. El náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos, que la hace un misionero español por nombre Andrés de Olmos. Antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, antes que cualquier lengua italiana, tiene gramática el náhuatl. El náhuatl va a ser la primera lengua del mundo, incluso antes que el español, que tenga 2 gramáticas. Bueno, la verdad es que no hay como conocer la historia, qué importante es, ¿no? Conocer la historia para no dejarnos manipular. Bueno, yo al mismo tiempo también adjunté otro dato, ¿no? El dato de que cuando México se independiza de España tenía un territorio verdaderamente grandísimo, ¿no? Que el 60% de ese territorio, pues México lo perdió porque Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que ahora se confirma como los gobiernos de los estados federales, pues le robaron, ¿no? Le quitaron a México el 60% de su territorio. Entonces, claro, ahora me llama la atención que se diga, ¿no? Pues que estos gobernantes, que en el fondo pues son descendientes del corte masónico, ¿no? Pues digan que España tiene que pedir perdón. Oiga, ¿por qué no le dice usted a Estados Unidos que le pida perdón de haberles quitado el 60% del territorio que les dejó el Reino de España cuando se independizaron? Porque ellos les han quitado el 60% del territorio y no dicen nada de eso, ¿no? Me parece perverso, ¿no? Comenté en redes sociales, me parece perverso que ahora se manipule la historia de México y los sentimientos de ese maravilloso pueblo,
como una estrategia para distraer la atención de un Estado fallido en el que los jóvenes huyen buscando su futuro. 35.000 personas son asesinadas anualmente en México y otras 75.000 son secuestradas. Y en medio de ese desaguisado, estos salen ahora diciendo que pidan perdón por lo que hicieron, ¿no?, en el siglo XV-XVI. Vamos, es que es una auténtica manipulación de la historia como maniobra de distracción. Aparte de pretender olvidar otras páginas, como por ejemplo el hecho de que en todos los planes educativos, pues estos gobiernos mexicanos, por ejemplo, hagan desaparecer de la historia episodios como el de la Guerra de los Cristeros. La Guerra de los Cristeros a inicios del siglo XX, ¿no?, donde se prohíbe el culto católico, y entonces pues tantísimos, decenas de miles, ¿no?, de católicos se echaron al monte en una guerra que se ha llamado la Cristiada, a la que defendieron pues su libertad religiosa, ¿no? Y entonces pues creo que hay que invocar a San José Sánchez del Río, Joselito y tantos miles de mártires de la Cristiada que lucharon frente a los gobiernos masónicos que intentaban prohibir la libertad de culto y cerraron los templos, etcétera, etcétera. Entonces ahora dicen, no, que hay que pedir perdón. Vamos a ver, no manipulemos la historia de esta manera. No manipulemos la historia. Creo que es importante, ¿no?, que no nos dejemos manipular en esta continua tendencia a avergonzarnos de nuestras raíces, a desvincularnos de nuestra historia, para que así seamos vulnerables, ¿no?, y caigamos en manos de unas nuevas ideologías que hacen de nosotros lo que les da la gana.